Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otra edición más de Campus Live y nos encontramos aquí en la Universidad Americana para América TV Paraguay. Y antes de dar inicio a este programón que está cargadísimo de informaciones, quiero que nos sigas en nuestras redes sociales como América TV Paraguay en Instagram, Facebook, Twitter, para que te puedas enterar de todo lo que pasa tanto nacional como internacional. Así que no te quedes ahí y comenzá a seguirnos a nuestras redes sociales como América TV Paraguay. Ahora sí, hola Michelle. Olis, Mafi. Un beso, audiencia. Espero que estén excelente. El programa de hoy, muy, pero muy bueno. Y tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram de Campus Live PY. Por favor, no lo olviden. ¿Y vos, Mafi, cómo estás? Muy bien, gracias por preguntar. Hola Richard, después de mucho tiempo, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Hola a la teleaudiencia. Mira, se fue de viaje Mira, y ya me se fui de olvidó. viaje que hasta la lengua se me traba, ¿eh? El gusto de siempre, el gusto de siempre. El gusto de siempre, sí, de verdad contento de poder compartir con ustedes de vuelta y también con la gente en su casa. Me gustaría recordarles también que nos sigan en América TV en YouTube. Estamos transmitiendo por streaming últimamente, así que síganos ahí, por favor. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar una cálida bienvenida al señor Arthur. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo te sentís aquí en el programa de Campus Live? Estoy genial, me siento como en casa, ¿verdad? Como ex alumno también, así que estoy contento de estar acá y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Comentanos. Alumno. Sí, tiene que hablar muchísimo más sobre eso también, adentrarnos. Comentanos un poco quién es Arthur para que la gente te pueda conocer. Ok, a ver, emprendedor, es la empresa más conocida, la marca, tengo otros negocios, pero la que más se conoce es Quiero Fruta, que bueno, una empresa que hace 10 años fundamos con un amigo, con mi socio, y bueno, ya, 10 años de empresa, creció bastante. Pasamos la pandemia, que fue bastante una bajada importante. Después, bueno, volvimos a subir de vuelta. Y bueno, estamos firmes. Estamos con 78 locales en todo el país y seguimos creciendo, gracias a Dios, de vuelta. Wow. En esta nueva etapa, ¿verdad? Sí, y nos estabas comentando que eras ex alumno de la Universidad Americana. ¿Quieres comentarnos un poquitito? Sí, la verdad que fui alumno por etapas, es decir, hice ingeniería comercial. Lo hice en Ciudad del Este. A distancia. Claro, no, en la Americana de allá, cuando estaba allá. Sí, perdón, claro. Entonces iba a clases, todo normal y bueno, entonces... Y algunas clases también teníamos acá, algunos eventos y eso que se hacían, entonces... Me da curiosidad saber por qué con etapas, por etapas. Bueno, por etapas por el trabajo, es decir, siempre en toda mi vida de universitario era trabajar y también al mismo tiempo estudiar. Y entonces habían momentos en el negocio donde no se me dificultaban, qué sé yo, todos esos exámenes. Entonces postergaba y iba pasando, ¿verdad? O sea, no fue en el tiempo ideal, pero sí era compartido un poco con el trabajo que hacía. Como siempre se dice que la carrera universitaria es una carrera de resistencia y no de velocidad. Totalmente. Se puede decir que eso fue en tu caso. Sí, sí. ¿Y cómo hacías como que a distancias y tenías eventos acá en Asunción o también en Ciudad del Este? No, en Ciudad del Este principalmente, pero la universidad tenía algunas cuestiones que hacían eventos desde la universidad, donde hacían acá en el polideportivo y entonces ahí nos juntábamos. ¿Nos recordás la carrera que seguías? La carrera sí, ingeniería comercial. Ajá. Sí. Y después los eventos que sé yo, cuando vino, bueno, no me acuerdo, pero sí cuando venían algunos speakers que se hacían acá. Sí. Armaban una comitiva y venían desde Ciudad del Este. Sí. Qué lindo, ¿eh? Mira, Americana representando. Pero vamos a empezar con algo que saben que a la audiencia le encanta. Y es que, ¿cuándo fue tu primera foto en Instagram, Arthur? ¿Sabías que el 25 de junio del 2013 tuviste tu primera foto en Instagram y fuiste tú con un cóctel en la mano? ¿Te acordás? No, la verdad que no me Bueno, acuerdo. si tiene un cóctel ya no se va a acordar más. Seguro que era un jugo, porque no se ve si era un cóctel. ¿Por qué decís que es cóctel? Porque el movimiento, o sea, el tema del vaso, el vaso Ajá. era enorme y tenía frutitas, yo lo vi Viste, de lindo. fruta. Para mí que era un jugo de fruta eso, creo. O sea, Pero háblame de ese Arthur, ¿te acordás de ese Arthur 2013? De hace poquito. Wow. Sí. ¿Qué decís No. de ese Arthur? ¿Quién era Arthur antes? A ver, 2013, justo Sí. un año antes de Quiero Fruta. Súper soñador, tenía muchas ideas en mente. La verdad que siempre fui de tener varias ideas de negocios. Hice muchas clases de negocios diferentes. Podemos hablar de eso también, ¿verdad? Son ¿Eso unos desde cuantos. chiquito? Y desde chico realmente, sí. Desde chico. Empecé a trabajar muy temprano porque
quería tener plata, como siempre digo, no es una cuestión así muy romántica, era una cuestión de que quería tener plata en el bolsillo, entonces Claro. dijo, bueno, está, era claro el panorama ahora, para tener plata o robás o trabajás, algo así, entonces dije, bueno, no seré tan bueno robando, entonces voy a trabajar. Y empecé a trabajar desde muy temprano como empaquetador en el supermercado. ¿Viste eso que te empaquetan las bolsas, te Sí, llevan sí, hasta el claro. auto? yo siempre le doy propina a esos chicos. Ok. Sí. Y bueno, y la verdad que ahí aprendí muchísimo. Yo siempre digo, la universidad, la vida es el trabajo. En todos los trabajos donde yo estuve antes de hacer mi primer emprendimiento. De hecho que un poquitito después de ser empaquetador hice un primer emprendimiento que salió bastante bien también. Después por una cuestión que era extra del negocio, fue que se tuvo que cerrar. ¿Puedo contar si querés toda esa historia? Dale, ¿Sí? dale. ¿Cuánto- Estás, ¿Puedo contar mira, historia? esto es tuyo. El público quiere saber de ti. Ok. Bueno, a ver, el primer trabajo, como digo, es el de empaquetador en el supermercado. Ahí aprendí, como digo, varias cosas, pero por ahí la más importante que me acuerdo es que siempre el objetivo es ganar la mayor cantidad de plata por día, en el día de trabajo, ¿verdad? Claro. Uno está haciendo. Y bueno, y la forma en la que un empaquetador gana plata es cuando te dan la propina, ¿verdad? Entonces era el tiempo que uno tenía para hacer tu mayor cantidad de propina era cuando empaquetas todo el producto y llevas hasta el auto. Y bueno, y en ese momento, ¿verdad? Es el momento donde te dan la propina. Al comienzo, el primer año, ponerle, yo era, la verdad que entré a trabajar muy joven, tenía 9 años y la edad permitida era a partir de 12 recién. Pero como ya era alto, sí. Wow. Era alto y me acuerdo que la chica me dijo en la recepción, le dije que quería trabajar y me dice, sí, ¿cuántos años tenés? Y le digo, ¿por qué? Y me dice, no, porque a partir de 12 años se puede trabajar. Ah, yo tengo 12, le dije, le mentí, era así de entrada. Y me dice, bueno, y tenés que ir con tu mamá, ya tenés que firmar un permiso y todo. Y bueno, entonces le llamo a mi mamá y le digo, mamá, voy a trabajar, tengo una entrevista, solo que tenés que decir que tengo 12, le dije, ¿verdad? Yo pensaba que no iban a pedirme la cédula o algo. Entonces, y mi mamá me dice, bueno, dale, yo voy a decir que tenés 12. Y lo que sí que en algún momento después nos pillaron, ¿verdad? Pues llegamos, hicimos toda la entrevista y después, bueno, cédula. Y ahí, pero señora, no tiene 12 años, tu hijo. Y así el cara de sorpresa, ¿verdad? Y yo, no, pero bueno, demasiado quiero trabajar. Y lo que sí que se consiguió un permiso especial y me dejaron trabajar igual, ¿verdad? Entonces hablando de los momentos, yo decía, ¿cómo puedo hacer para ganar más plata? Ponerle la propina promedia que uno hacía como empaquetador era, qué sé yo, 30, 40 mil por día más o menos en dinero de hoy, ¿verdad? Que era más o menos lo normal. Y entonces yo decía, bueno, probé diferentes formas de hacer el trabajo como para ganar más. Una de las formas era, dije, bueno, si empaqueto más rápido y llevo más rápido hasta el auto, a lo mejor la velocidad hace que pueda ganar más plata. Si soy más rápido que mis compañeros. ¿Y funcionó? Y empecé a hacer eso y funcionó, pero sin embargo no mucho más. Es decir, ponerle que lo normal era 40 y si yo era más rápido hacía 45, 50 capaz, ¿verdad? Entonces no funcionó. Entonces yo dije, bueno, la velocidad tampoco no es demasiado importante. Y después dije, bueno, ¿qué será lo importante? Y probé otra estrategia que era empaquetar lo mejor posible. Es decir, viste eso de separar totalmente todo lo que es el jabón, no poner con la carne y cosas así, ¿verdad? Tipo hacer el mejor empaque posible, ¿verdad? Sí. Y encima decía yo, bueno, acá vamos a poner lo de limpieza, acá lo más frágil, qué sé yo. Y era como muy atencioso en el momento de empaquetar. Eso hacía que empaquete un poco más lento porque era como más atencioso. Y lo mismo de vuelta, 45, 50 mil. O sea, hacerlo bien, súper bien, tampoco no me hacía ganar más. Claro. ¿Verdad? Entonces yo siempre en la búsqueda, ¿qué me podía hacer ganar más? Y ahí aprendí algo muy importante que hasta hoy llevo en cuenta en todos los negocios que hago, que es el contacto con el cliente. O sea, el tener un contacto directo con tu cliente es lo que te puede hacer ganar más. Y eso fue exponencial, al punto que llegué a ganar 150, 200 mil por día, o sea, mucho más, 3, 4 veces más. Y la estrategia les voy a contar, que es, bueno, yo decía, bueno, el tiempo que yo tengo para conectar con mi cliente es desde que empaqueto todo hasta el auto. Después nunca más le veo, no es que me quedo hablando, el tipo se va y ya está. Ese es mi momento de venta. Y entonces digo, bueno, está. Entonces, y fui probando varias cosas, pero lo que más funcionó, me acuerdo que yo le hacía parte al cliente de alguna actividad mía o de algo que yo estaba, algún objetivo que tenía. Entonces, cuando empaquetaba todo y me iba así, el famoso rompehielo le hacía un comentario y le decía, en Paraguay siempre hace calor, ¿verdad? Entonces, el famoso es, che, hace mucho calor, le decía, claro, era para romper el hielo, ¿verdad? Y bueno, y si hace frío, le decía, ¿qué frío hace, ¿verdad? Pero para romper el hielo ahí era, che, qué calor que hace, ¿verdad? Sí, qué pucha, y siempre 45 grados, lo que sea, ¿verdad? No Sí, quiere qué ver el calor, enero. claro. Y después le decía yo, me acuerdo que lo que más funcionó, le contaba y le decía, sí, hace mucho calor. Bueno, igual yo estoy muy contento, le decía mi cliente. Ay, ¿por qué estás contento? No, porque estoy ahorrando
le iba a comprar a mi mamá una nueva heladera. Tenemos una heladera que nos funciona muy bien y yo iba a comprar una heladera la mejor que hay. ¿Y era Una de cierto dos, eso? no, cierto, Ah. ¿verdad? Solo que, ahora te voy a contar, era cierto, no es que mentía. Pero la plata que juntaba eran como para comprar 5 heladeras, ¿verdad? Con la Ah. historia de la heladera juntaba plata para 5 heladeras, ¿verdad? Entonces yo le decía, bueno, voy a comprar una heladera. Y me decía, ¿en serio vas a comprar ahí? ¿Y cómo es el tema? Y sí, porque llega el cumpleaños de mi mamá y entonces le voy a sorprender con eso. Claro. Y me decía, hijo, y qué bueno, ¿y cuánto te falta? No, y me falta un poco, pero ya más de la mitad ya tengo. Y entonces cuando llegábamos al momento y ponerle el tipo tenía la moneda ahí que me iba a dar 1.000 guaraníes, decía, no, a este tipo le dieron 5.000 o le dieron 10.000, ¿verdad? Entonces ellos se conectaban con ese objetivo que yo tenía. Entonces llegábamos al momento y el cliente normalmente, te digo, siempre da 1.000, 2.000, ¿verdad? Y me daban 10.000, así, ¿verdad? Y me decía, para la heladera, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo no sabía que era una súper estrategia de Sí. conectar con el cliente. Claro. O sea, Sí. cuando vos le haces parte a tu cliente de una historia de vida, o sea, va más allá que el servicio que vos estás ofreciendo. Porque mi servicio, ¿cuál era? El mismo que todos de mis compañeros, llevar la mercadería hasta el auto. ¿Y cuál era tu Pero diferencial? conectar con el cliente cambiaba toda la historia, ¿verdad? Cambiaba Claro. toda la historia en términos económicos también, ¿verdad? Entonces, Sí. imagínate, nosotros hacíamos un promedio de 20, 25 clientes que uno lleva la mercadería hasta el auto. Por eso es que si te dan 2.000, haces 45.000. Pero si te dan Ah. 10.000, podés hacer 200.000, 250.000 por día, ¿verdad? Y así es que yo ganaba mucho más que la cajera, mucho más que el jefe de caja. Realmente yo, siendo empaquetador, llegué a ganar en dinero de hoy, ponerle que 5 o 6 millones en promedio, ¿verdad? Pero si seguías trabajando, ibas a tener otro súper o algo así. No, pero de vuelta, Se convirtió en el dueño era del una súper. cuestión, y yo siempre le cuento esto a los empaquetadores, a veces no me creen la historia, pues yo le cuento al empaquetador en realidad cuando es curioso y cuando pone también de su parte, porque a veces me veo en otras personas o en otros emprendedores o en gente que está arrancando y les cuento esa parte, ¿verdad? Pero realmente ese tema es directamente cuando vos le haces a alguien parte de algo. Claro. Porque yo podía callarme, podía no decirle nada y literal decía, hago más rápido esto y capaz gano más. Y no, era lo mismo. Pero cuando le hacía parte de mi historia, y de verdad, hay gente que me llevó a dar 50.000 porque se conmovían tanto con la historia, que era cierto. De vuelta digo, no es que no compraba, de hecho que compré lavarropas, heladeras, le Todo lo ayudé a mi mamá a electrodoméstico. cambiar su vehículo, hice cosas, pero claro, juntaba más de lo que era, ¿verdad? Y ni les cuento lo que era la época de diciembre, Navidad, la de Navidad Ay, era una explotaba. locura. Con el aguinaldo. No, Navidad era, arrancaba así el tema y siempre hace mucho calor, porque era para empezar a hablar, ¿verdad? Porque Navidad hace calor y Ajá. mientras llevaba el carrito, le decía, esta Navidad yo creo que va a ser la mejor, le decía al cliente. Y me miraba así, ¿por qué? ¿Verdad? No, porque yo le quiero sorprender a mi familia, le voy a comprar un regalo a todos, por primera vez. Y el cliente así, tenía un 2.000 y guardaba sus 2.000 así. No, y bueno, y llegaba hasta el auto, le hablaba de la Navidad, de lo que yo pensaba hacer. Y llegué a recibir propinas de lo que en ese momento era 50.000, ponerle el billete más grande, así 50.000 que nunca te iban a dar si uno le hablaba, ¿verdad? Pero, Jamás. y varias gente que me dieron eso. Entonces, literalmente habían días como empaquetador en la Navidad que yo Ajá. hacía, no llegué al millón, pero sí por lo menos 600, 700.000 en propina en un día. Pero primero era heladera, después seguía con té. No, y siempre había una historia, ¿verdad? Claro, Todo lo era electrodoméstico, sí, el día del padre, el día del abuelo, todo siempre yo hablaba con el cliente. ¿verdad? Mira, si en esa época Sí. había el alias, ponía así directito el número acá. Pero es que él encontró el valor De empatizar con... diferenciador de tú entre todo el montón que estaba ahí. Y eso es marketing, realmente. Más que eso, creo que es aprender a conectar con el cliente, con Yo la creo que persona. es eso, Claro, conectar, claro. porque Entonces, en todos los negocios hay que buscar eso, porque no, o sea, de vuelta, entregar rápido el producto, entregar bien, tener un buen producto, es más que eso, o sea, es conectar con el cliente y que el cliente sea parte de tu historia. Y yo creo que eso mucho pasó con Quiero Fruta, porque Quiero Fruta es una empresa que mucha gente vio nacer, o sea, empezó el primer local, era ¿qué es esto? Mucha gente pensaba que era una franquicia que venía de Brasil, como muchas otras marcas, y era difícil pensar una franquicia marca paraguaya, o sea, Claro. casi prácticamente no había, en nuestro rubro no existe, ¿verdad? En la parte de gastronomía. y eso, Arthur, me da curiosidad saber cómo todas esas series de acontecimientos te llevaron a forjar tu personalidad como persona y ser así tan determinado, disciplinado, echado para adelante. Sí, no sé si tan disciplinado, ¿verdad? Yo no soy tan Ambicioso, disciplinado. diría yo, la Ambicioso. Sobre todo Bueno. ambicioso y por momentos no tengo problema para hacer las cosas, ¿verdad? Es decir, y desde el primer trabajo, me acuerdo la primera vez que empecé a ganar plata de verdad fue algo así, fue una sorpresa porque mi mamá se enteró después, ¿verdad? De donde yo tenía plata y era en la escuela que
que juntaba las botellas. Estaba la botella de la Coca-Cola me en el encanta. colegio así. Y me acuerdo que la cantina, bueno, lo que sí que la cantinera, en algún momento, realmente no me acuerdo mucho, pero me dijo, mira Artur, si me juntas las botellas, yo te voy a pagar, no sé, tanto por botella, ¿verdad? Ah, buenísimo, dije yo, ¿verdad? Y estaba tercer grado, pero era re chiquitito. Y me iba y juntaba la botella como loca. Yo tomaba como un trabajo así. Y sabía, veía una botella y veía una moneda ahí, ¿verdad? Era como 500 guaraníes o algo así por Por botella, claro. Y era una locura, ¿verdad? No Entonces, entraba a clases, juntaba la no, botella. juntaba botella. Esperaba que la gente, ponerle alguien estaba tomando y yo miraba así. Y me quedaba ahí porque en algún momento iba a tomar todo. Bro, vas a tomar todo. Sí, ya. no, te juro. Y bajaba la botella y yo, está bien, ay, no tomé todo. Ah, no, no, y me ¿Sabes esperaba. qué? Me súper imagino con una bolsa así de basura al Sí, lado. así enorme la bolsa, así No, fue así. ¿Cómo fue ese Mi negocio después? mamá se acuerda perfectamente de ese negocio de juntar las botellas y de verdad con eso hacía, no sé, ponerle que el gasto en la cantina era, qué sé yo, con 5.000 yo estaba bien y yo ganaba 10.000 por día, ponerle, ¿Y con la cuando eso, botella. cuántos años tenías? Y era muy chiquitito, 6 tenía años, decía. por ahí, era muy chiquito, tercer grado por ahí, sí. Ocho. Vamos a destacar y vamos a enviarle 7. un saludo especial a la madre de Arthur. No, claro, porque esa sí. señora, sin duda alguna, hizo un trabajo excelente, chicos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tan de chiquito ya? Claro, Y yo la creo verdad que que sí, o sea, pero es mucho trabajo de él también, la picardía de repente que tenía o la Totalmente. mentalidad de querer superarse. claro, la pasión de querer ganarse la vida por sí misma también. Igual mi mamá también fue un ejemplo para mí siempre porque ella fue una persona que toda su vida trabajó y yo veía desde muy chico y le acompañaba inclusive O sea, en los trabajos que ella hacía. Ah, claro. En un momento de la vida, ella vendía telas. En ese momento la gente compraba en las casas telas, lo que se tocaba el timbre y le ofrecía telas a la gente. Imagínate acarrear telas, ¿verdad? Que es pesado, ¿verdad? Y era como Claro. casa por casa. Yo era chico y la acompañaba a ella, le llevaba algo de telas también. Y es como que veía ese trabajo, ¿verdad? Y desde chico crecí en eso, viéndola a mi mamá trabajar. Mi papá también siempre trabajó, pero era más trabajos oficinal de mi papá. Y mi mamá era más de salir a vender, más de vendedora. Y por eso seguiste los pasos de tu Sí, madre. no, totalmente, sí. Y también que ella siempre me apoyó, porque ponerle en el supermercado, ella podía tranquilamente decirme, no, vamos a esperar que cumplas 12, o la verdad que mi papá en ese momento se opuso a que yo trabajo, porque decía, no hay ninguna necesidad, así, ¿por qué vas a trabajar? O sea, tipo, como que era un poco opuesto, ¿verdad? Era el famoso, no, estudiar nomás y después vamos a ver el tema de tu trabajo. ¿Y qué te dicen ahora tus padres en el momento que Bueno, hoy sí, ya, me acuerdo que hicimos todo lo que pasaste antes? pasé muchas cosas, la verdad que todos los negocios que hice y todos los trabajos tienen muchas historias por detrás. Y bueno, y la familia siempre está, ¿verdad? En los momentos súper buenos, como se dice, hay momentos en la empresa donde hubieron años que fueron así de mucha ganancia. Estamos hablando de mucha ganancia de verdad, ¿verdad? Sí, Mucha ganancia, miles de más millones, adelante. ¿verdad? Tiran Y los hay, números. claro, y ponerle, ¿verdad? Mucho, qué sé yo. Y no, literal, plata que no pensábamos ganar en el momento de Quiero Fruta cuando fue una gran expansión, porque hubo un momento donde empezamos a abrir muchísimos locales por todo el país. Sí. En un momento dado, me acuerdo que teníamos 32 locales en obra, que era una locura. O sea, no había ningún otro local, en Paraguay al menos, que tenga 32 locales en obra en el mismo año. Eso fue en el año 2018. Y cada local, por decir, te paga un derecho de franquicia que 50 millones es el valor. O sea, 50 por 32, imagínate. Todo eso vendimos eso fueron en 4 o 5 meses, ¿verdad? Madre Ingresos mía. adicionales Muchísimo. a lo que era, y todo tenía que ver con la expansión, ¿verdad? En ese mismo momento comprábamos camiones para la logística, era como que estábamos creciendo muy rápido, ¿verdad? Arthur, ¿tú de pequeño te imaginaste llegar hasta donde has llegado hoy en día? La verdad que sí, bueno, hay una cuestión, ¿verdad? Yo siempre pienso muy grande y yo siempre me vi mucho más grande de lo que, y siempre digo que no estoy ni al 10% de lo que quiero estar, y eso a veces suena así medio, suena medio acelerado en un sentido, ¿verdad? Mi abuela me solía decir, pues ya no vive, ¿verdad? Pero me solía decir, no, pero está bien, mi hijo, 10 locales están bien, ¿para qué vos querés abrir más? No, abuela, yo 100 locales voy a abrir y te voy a invitar a esa fiesta que va a ser los 100 locales de Quiero Fruta, ¿verdad? Y me decía, no podía lo entender, ¿verdad? ¿Cómo vio 100 locales? ¿Cómo vas a poder? Claro, seguro? sí. O cuando, qué sé yo, otros momentos que le decía, vos sabés que en mi empresa trabajan 500 personas, le decía, 500 personas, Dios mío, yo tengo una empleada y no puedo manejarle, a veces no viene, no sé qué historia, ¿cómo vas a hacer así, verdad? Y esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, es como que la familia se trata de contener, ¿verdad? Porque a Claro, medida que más sí. creces, más responsabilidades tenés también, ¿verdad? Sobre la gente, sobre un montón de cosas en realidad, proveedores, deudas también, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces es un poco así, ¿verdad? La vida del emprendedor tiene que ver mucho con eso,
con toda la responsabilidad que uno va asumiendo con el tiempo. Pero también tiene todo que ver con lo que hablábamos hace rato de esos momentos, ¿verdad? Como el de empaquetador. En ese momento era una cuestión así como de competencia, es decir, uno compite con eran mis amigos, pero eran mis competencias también los demás empaquetadores, ¿verdad? Claro. Entonces yo sabía que, por ejemplo, yo no le contaba a todo el mundo la historia que le contaba a la gente. Después más o menos se filtraba la información y ahí le encontraba a otro que le contaba también. Hey, vos sabés que mi tío... Claro, y se copiaban. Entonces tenía que inventar otra cosa y así, ¿verdad? Era una cuestión así. De hecho que así fue, discúlpame te interrumpa, digo nomás, así fue que conseguí mi primer trabajo, ¿verdad? O sea, porque trabajaba en el supermercado, pero ahí fue una persona que me invitó a trabajar en su empresa, que era un peruano, que yo siempre le llevaba la mercadería, siempre le contaba alguna historia diferente. Claro, yo también tenía que no contarle lo mismo a la misma persona, ¿verdad? Entonces siempre después como que le contaba otra cosa, ¿verdad? Y me acuerdo este peruano, José Luis se llama, y él me decía, mira Artur, la verdad, yo te voy a ser honesto, yo no creo nada en las historias que vos me decís, me decía, ¿verdad? Y le digo, hey, ¿por qué? No te creo nada, pero me encanta cómo me hablas, porque vos me vendés y yo disfruto cuando vos me llevas la mercadería hasta el auto, me dice, ¿verdad? Entonces, yo quiero que vos trabajes conmigo, me dice. Y cuando yo trabajaba en el supermercado, cuando eso era Ecuador Bolaños, en el Multiplaza, ahora es Salema, y viste ese supermercado que está detrás del Multiplaza, bueno, y entonces yo le llevaba la mercadería y él me dice, él tenía 4 locales en el shopping, y me dice, yo quiero un vendedor como vos, ¿verdad? Y decime que tenés 18, ¿verdad? Y, tengo 15, no sé, tenía en ese momento, ¿verdad? Y le digo, no, tengo 15, y no, que algo, bueno, y lo que sí que de alguna manera a los 16 años, con un contrato también así especial, pude ya trabajar con él. En ese momento pensé, y me acuerdo que él decía si quería yo ganar fijo o variable, ¿verdad? Porque siempre está ese tema, ¿verdad? Si quería, claro, un sueldo fijo. Y me acuerdo que me dijo el sueldo fijo. Pues yo cuando soy como empaquetador, le digo, en promedio ganaba 5 o 6 millones, ¿verdad? Y el tipo me dice, el salario mínimo cuando eso era, creo que eran 900,000, algo así, ¿verdad? Como empaquetador ganaba 5 o 6 millones. Ganaba así por el tema de las propinas, ¿verdad? Y no, yo me compré el auto con empaquetador, ¿verdad? Me sonaba muy, muy poco el sueldo, ¿verdad? Entonces le digo, no, pero ese sueldo es poquitísimo, yo gano tanto. Y me dice, no puedes ganar. Bueno, pues vos ganas eso porque sos un vendedor, me dice, ¿verdad? Entonces vas a tener comisión de venta y te voy a pagar, no sé, que era un porcentaje de la venta, ponerle el 10% de la venta. Y bueno, yo le digo, bueno, ¿cuándo se vende más o menos? Y normalmente en un local, ponerle, se venden 40 o 50 millones. Y si vos ganas 50 millones, vas a ganar 5 millones, que es el 10% de esa venta. O sea, pero tenés que hacer esa venta. Y así fue que entré a trabajar con él en comisión. También ahí aprendí muchas cosas con José Luis. De hecho, que una de las cosas que más importante que aprendí con él trabajando fue un tema yo digo, ok. ¿No se va a cortar? No, continúa. Nosotros estamos tan entretenidos contigo. Cortale. No, podés seguir. Tranquilo. Aquí nadie te está mirando. Solo te estamos mirando a vos, Solo estamos nosotros. Cortale a Artur cuando que dijo. Bueno. Continuando. Bueno, trato de rescatar algunas cuestiones, ¿verdad? Porque realmente uno vive mucho y aprende mucho en todos los trabajos que uno hace. Y yo, como el principal aprendizaje que tuve en ese negocio y que hasta ahora también llevo a todos mis negocios es de que aprendí esto. Estando un día trabajando en el shopping, en el local, una tienda de ropa era. Y bueno, yo llegaba, lo primero que uno hacía al llegar era ordenaba toda la tienda, entraba, lo ponía linda, ordenaba, cambiaba los maniquíes, le cambiaba de ropa, qué sé yo, ordenaba toda la tienda y después esperaba a la tarde, era el momento donde más gente venía a comprar. Y a esa hora, tipo, más o menos yo limpiaba todo, ponerle en 2 horas y después, bueno, tereré, hace calor, qué sé yo, tomaba mi tereré y tal. Y lo que sí que es famoso, siempre el jefe llega cuando estás, justo, no cuando estás arreglando, cuando estás tomando el tereré, ¿verdad? Sí, entonces nunca va a llegar cuando vos estás almorzando. trabajando, ¿verdad? Así mismo, yo creo que eso es algo malo. Entonces yo así 2 horas laburando y después, bueno, digo, por fin voy a tomar un poco de tereré, me voy a refrescar y tomo mi tereré y ahí llega el jefe, ¿verdad? Y vos así no querés estar tomando tereré frente al jefe, ¿verdad? Y bueno, pues lo que sí que llega él y me dice, ¿qué estás haciendo, Artur? Peruano, así hablaba muy rápido. ¿Y qué estás haciendo? Y le digo, nada, me voy a refrescar porque estuve ordenando toda la tienda, no estaba así, o sea, ahora está así, no estaba así hace 2 horas. Claro. Y me dice, no, y desordená todo de vuelta, me dice. Y fue muy loco, ¿verdad? Y yo digo, hijo de puta, en mi cabeza, ¿verdad? ¿Puedo poner el pip ahí cuando dije esa palabra? Sí. Entonces, bueno, digo, hija de mil, este tipo es un negrero, ¿verdad? Yo ya pensaba en renunciar porque el tipo solo quería verme sufrir. Y entonces me dice, y literal me dice,
no, desordena todo. Y empieza a desordenar todo, ¿puedes creer? Así él solo, ¿verdad? Desordena todas las camisas, todo, desordena todo. Y me dice, No. y volvé a ordenar. Y le digo yo, ¿y por qué? Me dice, no, y me dice la lo que pasa que el movimiento genera movimiento, me dice. O sea, si vos te estás moviendo, la gente va a pensar que acá hubo gente y entonces la gente se va a animar más a entrar. Porque Me si no, no va a encanta, entrar nadie, me dice, me ¿verdad? encanta. Y se va el tipo, gusta. claro. Ajá. Me gusta esa enseñanza ¿Cuánta más. cuánta Sí. razón, eh? Y yo me quedé así, pues lo primero que uno piensa es voy a renunciar, ¿verdad? Este jefe, Claro. este es un hijo, Jefe ¿verdad? tóxico, Claro. obvio. Pero después dije, bueno, está, voy a hacer. Y ahí está el aprendizaje, ¿verdad? O sea, ser también humilde para poder aprender las cosas, ¿verdad? Y yo digo humilde no es, hay también una relación a veces que uno dice, el que es pobre es humilde, y no, a veces hay muchos que son pobres y que son súper tercos, ¿verdad? O sea, la humildad no tiene que ver con el tema económico, Hay tiene que ser ver, aprensivo. tiene que ver con Claro. tu forma de pensar. Entonces yo mismo. siempre fui humilde en ese sentido de aprender y siempre quise aprender. Y bueno, y dije, este tipo por algo tiene 4 locales acá, tenía otros locales también en otros shoppings del país y yo quería aprender, ¿verdad? Entonces el tipo me dijo eso y dije, bueno, todavía aprender. Y Claro. aprendí eso, empecé a ordenar la ropa, digamos, y la gente la verdad que se animaba a entrar porque pensaban, porque la gente que recorría veía que todos los locales estaban con la gente tomando su teré, todo muy estático y en ese local había movimiento. Y entonces se animaban como a entrar. Y la verdad que cuando entraba alguien, le decía yo, agarrar nomás cualquier camisa, no te voy a preocupar porque acabo de vender 4 de esas, ¿verdad? Entonces por eso que estoy ordenando. Entonces, era una cuestión dinámica siempre en el local. Servía Me también quedo como con gancho. eso. Claro. Mafi, me quedo con eso. Sí. Movimiento genera movimiento. Arthur, para seguir conversando contigo, vamos a una pausa y después Ok. vamos a hablar de cómo nació Quiero Fruta, que es muy Ok. interesante para todos los que están viendo ahora Campus Live, ¿ok? Perfecto. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Campus Live. Y estamos de vuelta con más Campus Live. Y me estaba comentando, Arthur, que trabajaste en tu empresa de Quiero Fruta con tu amigo, de que estábamos hablando, ¿verdad? Sí. Del bloque anterior. Hola, sí. No digo, las vueltas que puede dar la vida, ¿verdad? Porque finalmente el José Luis con quien yo trabajé, o sea, él me abrió la puerta de su empresa para que yo trabaje ahí. Aprendí mucho trabajando con él. Y después, bueno, en un momento, en un giro un poco de la vida, nos encontramos en un momento donde él, por algunos motivos particulares, había había cerrado sus negocios, estaba básicamente sin laburo. Y entonces le digo yo, está bueno, así como vos también me abriste la puerta a tu empresa en aquel momento, si querés yo te abro con gusto las puertas de Quiero Fruta. Entonces Sí, fue que sí. él después Pero- vino a trabajar conmigo. ¿Cómo fue que él llegó a vos? O sea, llegó su currículum. La verdad que le encuentro caminando así por la calle porque estaba como vendiendo, porque él era un vendedor también nato, Sí. ¿verdad? Entonces, y estaba en eso, estaba como vendiendo sus cosas. Y yo paro así en la camioneta y le digo, hey, José Luis, le digo, ¿verdad? Porque no habíamos perdido de contacto. Y me ve así, hey, ¿qué tal? Y él ya sabía de Quiero Fruta, cuando eso ya teníamos como 50 locales, ¿verdad? Por lo menos. Entonces ya conocía y él miraba así por las noticias y tal, ¿verdad? Entonces veía y sabía que bueno, que yo que era su vendedor en su tienda de ropa en algún momento era el dueño de esta marca. El Y- verdadero el alumno supera al maestro. De alguna manera, ¿verdad? Pero digo nomás, también son momentos, ¿verdad? Porque uno nunca sabe, él por ahí después puede abrir otra vez una empresa Claro. mucho más grande, yo puedo quebrar o yo puedo abrir otra empresa más grande. La verdad que el camino es así, no es una línea recta, a Una veces montaña rusa. subimos, bajamos, entonces Claro. por eso es muy importante siempre llevarse bien con todos, ¿verdad? Con la Claro. gente, uno sabe quién. De hecho, si él hubiese sido un mal jefe conmigo, yo no le hubiese dado trabajo nunca, ¿verdad? Pero bueno, Claro. ese momento que parecía muy, muy Argel de que tiró toda la ropa y todo, realmente fue un aprendizaje, ¿verdad? Entonces, Que hasta ahora te acordás. sí, hasta ahora me acuerdo. Me duele hasta ahora, dicen. Pero ¿cómo fue encontrarte con tu viejo amigo y que trabajen juntos? ¿Cómo No, y fue? la verdad que fue genial, compartimos mucho, y sí, en algún momento yo siempre le cargaba, porque cuando le encontraba, a veces yo llegaba a la empresa y él estaba en ese momento del terereo del café, y le decía, hey, José Luis no está haciendo nada, le decía, ¿verdad? Y le decía, no, mira que el movimiento genera movimiento, vos tenés que hacer algo, boludo, no te quiero ver quieto, le decía. Aquí como Y que, siempre "Te digo tu claro, carro, siempre te le digo tu carro". farreaba con eso, ¿verdad? Y me decía, no sé qué, y bueno, y así nos divertimos bastante, ¿verdad? Trabajamos. Te hago una consulta. ¿Cómo llegaste a que sea Quiero Fruta tu empresa? ¿Por qué empezar a vender jugos? ¿Por qué? Claro, el momento, dicen que todas las empresas nacen de una necesidad, Sí. ¿verdad? Y bueno, y fue una necesidad real. Con mi amigo, uno de mis mejores amigos, Rodolfo,
yo era gerente comercial en Ciudad del Este, trabajaba también, esa es otra historia, fui gerente comercial de una empresa muy grande muy temprano, una empresa de bidones de agua mineral, ¿viste? La más grande del país. Ya. Y yo entré ahí a los 17 años y a los 21 años más o menos fui gerente comercial de esa empresa y tenía como 800 vendedores a mi cargo, era una empresa muy grande. Y siguiendo la Y- pregunta de Richard, entonces, ¿cómo decidiste salir de ahí e irte hacia Claro, allá? y un poco salir de la zona de confort, porque como gerente comercial tenía un buen salario, tenía el auto del año. En ese momento era así una situación donde ganaba muy bien y era así, estaba esperando qué modelo quitaba Mercedes o Audi ese año y compraba ese vehículo. Ahora ganaba bien, tenía buenas comisiones, tenía un departamento lindo y salir de ahí para emprender es complicado, ¿verdad? O sea, es Claro. como que el famoso salir de tu zona de confort. Y más todavía para hacer ensalada de fruta o hacer jugos y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, es un poco eso, ¿verdad? A veces uno cuando quiere emprender tiene que dejar un poco de lado toda esa comodidad y realmente meterse a hacer un Pero trabajo. ¿cuál fue el clip? Claro. ¿Cuál fue el chip? Bueno, tampoco no pensé que me iba a llevar tanto tiempo. El tema fue así. Digo, yo con mi amigo, él era gerente de una telefonía Sí. y yo era gerente de esta empresa agua mineral. De hecho, que en ese momento mi entorno eran todos gerentes de otras empresas y así fue que yo también fundé una consultora en Ciudad del Este a los 21 años, que yo traía conferencistas, speakers de afuera. Yo cuando viajaba y veía que había no sé, me motivó mucho, me impresionó un conferencista que hablaba de estrategia de negocios o de planeamiento estratégico, imagen corporativa, lo que sea. Si me gustaba el conferencista, yo le decía, bueno, ¿cuánto es tu canon, verdad? ¿Cuánto vos cobras? Y ponerle, me decían, no sé, $10,000. Entonces yo hacía la matemática, pero bueno, si tengo 100 personas a $100, capaz ya le puedo traer digo, 10 personas a $1,000, entonces puedo traerle a esto y hacía armé una consultora y hacía eventos y le traía a los conferencistas, pero en realidad era porque yo quería ser amigo de esos conferencistas y quería mantener una relación, ¿verdad? Entonces, así fue que me hice amigo de muchos grandes conferencistas que tengo su contacto directo porque les contraté, les traje a Ciudad del Este y hacía eventos grandes y entonces también me hacía amigos de otros gerentes de otras empresas porque al final eran mis clientes, esos eran los que se iban a las palestras, ¿verdad? A las conferencias. O sea, mientras vos estabas vendiendo por un lado de que vos querías hacer conferencias, en realidad Sí. lo que estabas haciendo eran alianzas. Totalmente, sí. Mirá vos, Eso era. Bueno, volviendo otra vez al momento de Quiero Fruta y la idea de negocio, fue así. Muchas veces en mi vida yo dije, bueno, me voy a levantar muy temprano, tipo 6 de la mañana, 5 de la mañana, y Famoso. muchas veces, pero eso es el tema, ese tema es una cuestión de nunca hay que dejar de intentar, ¿verdad? O sea, puede ser que sea muy difícil y bueno, es una cuestión de adquirir ese hábito, pero bueno, estaba en esa situación de vuelta con mi amigo. Nos levantamos a las 5 de la mañana, a las 6 ya estábamos en el lago de la República, ahí en Ciudad del Este, no sé si conocen Ciudad del Este, tiene un lago Sí. de la República así grande, Sí. bueno, Lindo 5 es. kilómetros y medio de circuito. Y estábamos así caminando y después de terminar de trotar, nos íbamos ahí cerquita, era mi casa, a una cuadra, y estaba frente mismo a una confitería, que es hasta ahora una de las confiterías más buenas de Ciudad del Este. Entonces vos entras a esa confitería y después de hacer el ejercicio entrábamos a la confitería a desayunar y era el problema de que, bueno, entrábamos a la confitería y te encontrabas, ¿verdad? Con un bollo así hermoso, Claro. una pasta flora, Nada una media fit. luna, Ujú. unas tartas que, no sé, todos son súper atractivos ahí, ¿verdad? Entonces es muy difícil decirle, ¿sabes que quiero comer fruta, ¿verdad? Entonces era muy difícil pedir eso. Terminabas comiendo mal. En una confitería tradicional, sí o sí, porque vos ves esos productos que te dan ganas de comer, ¿verdad? Sí, ¿y Entonces, ustedes querían ser fitness? claro, y dijimos, bueno, El ejercicio y era ahí, el más. y ahí dijimos, Sí. claro, vamos a abrir un local. Yo pensé, ¿verdad? Dije, che, vamos a abrir un local donde no tengamos esta tentación. O sea, que se vendan todos productos saludables, que sea ideal para desayunar y para toda la gente que quiere tener una vida saludable. Pero en realidad era una necesidad nuestra capaz yo digo siempre esto, si había un local tipo Quiero Fruta frente al lado de la República, yo nunca hubiese abierto Quiero Fruta, ¿verdad? Claro. Entonces, como no había, ahí es que dije, bueno, voy a abrir este local. Y al abrir ese local, me acuerdo que bueno, eso fue en enero más o menos, y dije, voy a abrir un local, y está el tema ese que yo soy medio acelerado, así me voy, encontré un local, ya alquilé el local, pero no tenía ninguna idea del negocio todavía, no sabía cómo se iba a llamar, qué productos, cuál iba a ser el sistema, nada no tenía, solo que pensaba una idea, ¿verdad? Y después cuando empezaba a trabajar la idea es otra cosa, ¿verdad? Porque empezás a hacer tu Excel, tus líneas de negocio, qué productos, qué horario, quién va a atender, qué sé yo, empezás a entrar en la materia y esa parte parece que siempre parece la parte más aburrida del negocio, pero es la más necesaria, ¿verdad? Para Muchísimo. llevar, claro, porque una idea no sirve de nada si no llevas a cabo. Una planificación, una estructura. Claro. Y bueno, y en el caso de Quiero Fruta yo me tardé mucho, digo, no es el ideal seguramente para muchos emprendedores, pero imagínate que yo tomé el negocio, o sea, alquilé el local en enero
pero abrí el local en septiembre recién. O sea, estuve 9 meses pagando 9 alquiler meses. sin abrir local. Sí. Y era porque iba puliendo, porque yo no quería quitar algo más o menos nomás, ¿verdad? Entonces, si no estaba muy contento con el nombre, cambiaba el nombre, iba pensando el nombre. Claro. De hecho, Quiero Fruta no se iba a llamar Quiero Fruta, tuvimos muchos nombres que manejamos antes. Ajá. Y lo mismo el logo, lo mismo la idea de negocio, los productos. Entonces, tuve mucho tiempo en laboratorio, digamos, el negocio antes de abrir el negocio. ¿Sabes que eso se llama síndrome del impostor? Cuando no crees, tiene que ser perfecto, tiene que ser justo, tiene que ser así, si no lo Perfeccionista saco. también. Ok. Pero Sí. ¿cómo llegó allá? O sea, el nombre Quiero Fruta, ¿por qué? El Quiero ¿Cómo? Fruta fue de una situación de hacer varias encuestas y tengo también un Ajá. amigo que es conferencista, se llama Facundo, que siempre también estuvo, Facundo de Salterain, que estuvo también... Lo tuvimos hace poquito. Sí, Facundo que estuvo también en el programa con ustedes. Bueno, él es Sí. uno de mis mejores amigos de toda la vida y él siempre fue parte, no solo de Quiero Fruta, sino que de todos los otros negocios que hice, porque es un conferencista muy buena, quien yo admiro mucho, también aprendí mucho también con él. Y bueno, y así íbamos pensando y ahí salió Quiero Fruta. Cuando salió la marca ya fue una cuestión así que nos enamoramos porque era muy directo, ¿verdad? Aparte que cuando decís el nombre de la empresa ya decís que querés el producto, ¿verdad? Claro, claro. Claro. Increíble porque tuvo éxito. Sí, Un lugar que se venda frutas, sí. ¿verdad? Porque imagínate, yo soy más de cosas dulces, qué sé yo, de Totalmente. medialuna, cosas De hecho así. que si te pones a pensar no existe casi local en Paraguay de gastronomía. De hecho que no existe luego. Claro. Que no tenga, por ejemplo, la marca de gaseosa. No vamos a hablar mal de ninguna marca, pero Sí. que no haya Puedes una decir. marca de gaseosa que todo el mundo conoce, ¿verdad? Sí. Que es roja, ponele. Ahí ya saben todo. Pero bueno, o la azul, no importa. Pero prácticamente no existe porque en el negocio gastronómico, en la matriz del negocio gastronómico, está que uno más o menos salva los costos con la comida, pero gana con las bebidas. O sea, siempre es así, porque al vender una gaseosa, vos no tenés un trabajo que hacer, solo tenés que pasarle el producto. Pero Claro. estás ganando el mismo porcentaje de lo que ganás en la comida. Claro. ¿Verdad? Entonces, todos los negocios gastronómicos por eso venden gaseosas, venden cervezas, venden todo producto que ya están elaborados, porque realmente ahí está el negocio. Entonces, es casi imposible tener un negocio que no tenga gaseosas o que no tenga auspiciantes, porque yo mi cartel no le podía pedir a nadie, no le podía pedir a Cervepar, no le podía pedir a ninguna marca, tenía que hacer yo mi cartel, ¿verdad? Sí. Mesa y Claro. silla no le podía pedir a ninguna marca porque no trabajo con otras marcas. Tenía que hacerlo yo comprar tú mesa y solito. silla. Lo mismo bicicooler, o sea, todo eso te entregan generalmente las marcas, ¿verdad? Normalmente te entregan las heladeras, las mesas, las sillas, los carteles. Y entonces crecer sin todo ese apoyo corporativo era todavía más difícil, ¿verdad? Quería Y era preguntarte algo no justamente- visto también. Justamente eso, y ahí dijiste la palabra clave, crecer. ¿En qué momento vos dijiste, bueno, vamos a empezar a hacer franquicias? Ok. Y bueno, yo al comienzo fui muy anti franquicia. La verdad que al comienzo de mi negocio yo pensaba en nunca franquiciar y es más, era anti franquicia. O sea, si alguien hablaba de franquicia yo le decía, qué boludo, no, Sí, ¿para qué tipo- le vas a contar cómo hacer tu negocio? ¿Por qué no haces vos nomás? ¿Entendés? Claro. Tipo, y era así un pensamiento totalmente anti franquicia. Y así fue que llegué en los primeros 2 años de Quiero Fruta a 18 locales. Todos eran sucursales, no había ni una Todos eran franquicia. tuyos. Todos eran sucursales, todos eran míos. Y cuando eso tenía, entre las fábricas y la distribuidora, tenía más o menos 200 personas trabajando conmigo de forma directa. Y empecé a tener un estancamiento en el crecimiento, no desde la finanza, sino que desde el tema estructural de las personas, ¿verdad? O sea, pasaban cosas en los locales con algunos jefes que yo me enteraba tarde, digamos, del problema que estaba pasando y cuando yo me enteraba ya decían 2 meses que pasaban algo malo, ponerle que estaba pasando en un local. Y entonces empecé a tener problemas estructurales que así me hacían mucho más difícil crecer, Sí. porque tenía que tener, si eran 18 locales, 18 buenos gerentes, cada uno en cada local. Y después otra vez que sea bueno el de atención, el de cocina y todo eso. O sea, también todas las empresas tenemos que saber que están, bueno, no sabemos cómo va a ser el futuro, pero hasta ahora son de personas, ¿verdad? Son muchas personas trabajando en coordinación y eso es una empresa. Y bueno, empecé a tener todos esos problemas y problemas fuertes en realidad del tema organizacional. Y entonces tuve que dejar de crecer por una decisión propia. En un momento dije, bueno, no voy a abrir más locales nuevos, pero como una decisión. Sí. Y eso después me di cuenta que era como pegarte un tiro en el pie, ¿verdad? Porque era como decir, a propósito, no voy a más crecer. Claro, Y eso hacía que hayan otros tipos Quiero Fruta en otras partes de las ciudades, ¿verdad? Entonces, Tu competencia. sí, me acuerdo que empecé a ver así, bueno, en Asunción ya habían locales que eran la copia de Quiero Fruta, ¿verdad? Y yo decía, hija, si yo me quedo acá, es como que eres el momento de crecer, tenía que expandir ver, la marca. Te No van a vamos a ir quitar muy el lejos. negocio. Mi Sí. familia hizo algo así. Ok. Tipo, estaba Quiero Fruta sobre Cacique Lambaré y nosotros a cuadras abrimos uno y tipo,
Le iba bien. No, está bien, perfecto. Era en esa Es época. súper válido, ok. Era en esa época. No, de hecho que es súper válido y es genial, ¿no? Y no, me pasaba con mi familia y todo, ¿verdad? Tenía primos que me decían, che, Arthur, porque sabían cuánto se vendía en los locales, cuánto se ganaba. También era otra economía. Vos fíjate que a Paraguay en todo lo que es la macroeconomía hay una cuestión que le afectó a todos los negocios. Lo que se vendía en el 2016, 17, 18 era muy dinámico, muy diferente a la venta de hoy para cualquier local. Cierto. Paraguay es como se está recuperando de vuelta de una cuestión. La pandemia también fue muy difícil para todo, eso sí que para todo el mundo, no solo para Paraguay. Cierto. Y bueno, entonces yo dije, ¿cómo hago? O sea, porque como sucursales realmente no iba a poder abrir de golpe 10 locales o 20 locales, o lo que estaba diciendo la vez pasada, 32 locales. En un local de Quirofruta se gasta más o menos alrededor de 200 millones en Infraestructura, claro, personas, en todo lo que se equipamiento. gasta, sí. Muchísimo. Entonces, claro, ¿cómo abrís? 10 son 2.000, 20 son 4.000 millones. No es solo la inversión, sino que también el acompañamiento que te lleva todo eso el tiempo, ¿verdad? Entonces, fue una cuestión así, que tenía el problema estructural y también tenía el tema de que tenía que crecer mucho más rápido. Yeah. Y ahí todo apuntaba a que el modelo de negocio era franquicia. Y entonces algo que yo no quería, empecé a investigar, empecé a pensar en franquicia en ese momento. Viste YouTube a full, ¿verdad? Google ahí, ¿verdad? No había todavía cuando eso, ChatGPT, ¿verdad? Pero era una cuestión de googlear un poco de cómo funciona una franquicia. Y así fue que encontré una consultora que trabajaba con el tema franquicia y trabajamos un año por ahí el desarrollo de marca. Hicimos otra vez unos cambios estructurales que nos llevó tiempo, porque es como hacer súper bien la base para después construir sobre eso. Así mismo. Sí. Como los cimientos. Como los cimientos. Después, algo nuevo que aprendí después fue que esos cimientos, fue muy loco en Paraguay sobre todo. O sea, no es lo mismo emprender en Paraguay que en otros países en este sentido Ujú. de la estructura de tu negocio. En otros países vos abrís un local que vende, no sé, yo conocí por ejemplo en Brasil unos que venden choclos, ¿viste así los choclos? Sí. ¿Verdad? Hervidos y tienen 4 o 5 salsas diferentes. Y después empezó a googlear y el dueño ese era multimillonario, así, aviones tenía, ¿verdad? Y yo digo, ¿cómo si vende solo choclo con salsita, ¿verdad? Pero claro, tenía Son 1.700 locales en Brasil, ¿verdad? Sí. Claro. 1.700 locales y el tipo solo tiene que pensar en choclo y 8 salsas, ¿verdad? Y los Y yo salsa- tengo, no sé, en realidad tengo más de 100 productos en Quirofruta, ¿verdad? Entre todos los helados, el azaí, los sándwiches, la tapioca, los waffles. O sea, tengo que pensar en todas esas recetas Ajá. y de vuelta, o sea, cuando vos contrastás y comparás con otro, ¿verdad? Entonces, en Brasil, vos tenés, te digo, hay gente en Brasil, el azaí que venden solo azaí y ese es lo más su local. O entra y se vende solo azaí y pueden tener 1.000 locales, ¿verdad? Entonces, o lo mismo pasa con la tapioca, ¿verdad? Entonces, Quirofruta, ¿qué es lo que es? Yo empecé a juntar otros locales, digamos, todo lo que es tapioquería dentro de Quirofruta, todo lo que es una cafetería dentro de Quirofruta, todo lo que es azaí dentro de Quirofruta, No, tú los querías helados. meter todo, o sea, todo Claro. adentro, vamos. Claro. Yo quiero este negocio Entonces, así. sí, es un poco... Tiene que funcionar porque sí. Porque sí. Y es un poco de eso. Entonces digo nomás, la estructura del negocio en Paraguay a veces tenés que estar cambiando constantemente porque el público y la gente que pasa, hay una métrica que es cuánta gente pasa enfrente a mi local todos los días, que es lo que uno tiene que cuando vos vas buscando posiciones, ¿verdad? O sea, es decir, nuevos locales. Y lo que vos medís es cuánta gente pasa frente a tu local. Y la métrica de otros países es impresionante. Así, yo cuando me fui a ver en Argentina, por ejemplo, para unos locales, pues íbamos a empezar a abrir en Argentina y era así, frente a un local X, ponele, pasan por día normalmente entre 20.000 y 60.000 personas, ¿verdad? Y nosotros acá estamos Muchísimo. hablando de, en algunos locales, 2.000 a 5.000 ya es mucho, ya Por está la bien. por la O sea, estamos población. hablando del 10% más o menos lo que Ujú. nosotros manejamos, ¿verdad? Claro. Claro que allá tenemos también otras competencias, pero tranquilamente vos en 10 cuadras podés tener 12 cafeterías diferentes, con marcas diferentes, porque hay mucha gente que transita, ¿verdad? Sí Y o todas sí vas a venden. vender algo. Y ni hablar el todas interior, venden. ¿verdad? En el interior del país es peor todavía. Sí. A veces hay locales donde no tenés en todo el día 1.000 personas que pasan enfrente a tu local y vos tenés que vender al 10%. Entonces, Eso te iba a consultar. El primer Quirofruta estuvo en Ciudad del Este. en Ciudad del Este, sí. ¿Cuándo vos das el salto hacia acá? Y en realidad una vez que fui fuerte en Ciudad del Este, porque ahí empezamos con todos los locales alrededor, los 18 locales estuvieron alrededor en la región de Alto Sí. Paraná. Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco, Mingaguazú, en toda esa zona empezamos porque esto es una cuestión de que son productos frescos, donde todos los días llega la fruta del local. Entonces hay una logística por detrás. O sea, Quirofruta empieza la actividad a las 2 de la mañana, donde se van uno a comprar las frutas y verduras para los locales. Entonces, también era una cuestión que cuando yo abría en Asunción, tenía que abrir de golpe como 10 locales. No te Claro. sirve, en nuestro número no sirve un solo local, ni 2 ni 3. Es pérdida todavía. Recién
sexto local estábamos en punto de Ajá. equilibrio. Artur, ¿qué tal si en el siguiente bloque nos comentás un poquitito de lo que es tu primicia que nos estabas diciendo Ah, ok. antes de iniciar este programa? Que ¿ok? tiene que ver con los cambios estructurales que le Claro. estabas contando recién. Pero vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Campus Live. Y estamos de vuelta con el último bloque de Campus Live. Y la señorita Michelle me estaba diciendo algo sobre las primicias que nos tenían Artur. Nos tienes emocionados, conmocionados y aprendiendo muchísimo de ti, pero por favor, a nosotros nos encanta la primicia porque somos exclusivos, así que Artus, dinos. Ok, bueno, entonces tiene mucho que ver con los cambios estructurales que estaba hablando hace rato, Claro. porque digo, en Paraguay y con nuestro mercado es que todo el tiempo, más nosotros que somos líderes en nuestra industria ahora mismo, entonces todo el tiempo tenemos que estar quitando propuestas nuevas, ¿verdad? Entonces uno de los productos que hicimos una prueba en realidad el año pasado en la Expo Mariano Roque Alonso de este producto, me acuerdo que hacía un frío, siempre hace frío en la Expo, pero el año pasado nunca hizo tanto frío como la primera semana de la Expo. ¿Cierto? Y en la Expo, bueno, es una inversión que uno hace en un local, lo mismo que gastas en cualquier otro local, digamos los mismos 200 millones gastas en un local, pero para 15 días. ¿Verdad? Y tenés que algo recuperar, porque se hace por marketing, pero también tenés que generar venta, ¿verdad? O si no, Retorno de inversión te o si no tiene se que dar. pierde un montón, la verdad. Y fue una locura, estábamos así con mi socio y bueno, la primera semana no se había vendido nada, pero no es nosotros, nadie vendía nada, porque hacía un frío, pero el único que vendía era el que vendía caipiriña, ¿verdad? Yo veía que el tipo ese se estaba forrando, ¿verdad? Habían días que mi local, que yo gasté un montón en el local, no sé, vendí 1 millón en el día y me iba el tipo que tenía su puesto de caipiriña y le decía, che, ¿cuánto vendiste hoy? Y me decía, y estábamos por llegar a 10, me decía, ¿verdad? Hija de mil, el tipo no tenía marca, le estaba ahí con sus primos vendiendo, ¿verdad? 10 millones y yo así, 1, hija de mil, nada, todo lo que yo sé no sirve de nada, decía en mi cabeza, ¿verdad? Porque este vende me está rentando, ¿verdad? Y de vuelta a lo que decíamos hace rato, a veces hay que ser humilde para aprender, ¿verdad? Y dije yo, tengo que aprender de este tipo y claro que le puse también algo de lo nuestro, ¿verdad? Desde Quiero Fruta, pero lo que sí que hicimos un desarrollo y empezamos a vender caipiriña, ¿verdad? Empezamos a vender caipiriña y la gente aceptó el producto enseguida, porque claro, Quiero Fruta es fruta, ¿verdad? Y la caipiriña se hace de fruta, De ¿verdad? frutas, claro. Entonces, bueno, el limón, de hecho que la caipiriña tiene su historia, que primero al comienzo fue un remedio, tipo en Europa se empezó a consumir como un remedio, tipo un antigripal era la caipiriña, ¿verdad? Esa es la historia de la bebida. Y bueno, y lo nuevo igualmente es que en ese momento hicimos solo caipiriña, pero ahora ya tenemos la caipiriña de azaí, que es una locura, es una locura el sabor, es Aplauso. impresionante. Caipiriña de azaí. Me No te lo puedo encanta. creer. Y bueno, Es la primera vez que escucho esto, Sí, sí. chicos. En serio. Esto era la primicia entonces. Esa es la primicia. Entonces les voy a invitar, igual acá a todo el equipo, todos los camarógrafos, todos los que están. Entonces, Apoyo totalmente la caipiriña con fruta. de hecho que ¿verdad? tenemos previsto ir habilitando las barras de tragos. Tiene que son ser trago libre al primero. totalmente, no, por eso, justamente, esa idea. Bueno, son 100 tragos gratis cada vez que habilitamos cada barra de cada local. Wow. O sea que si son 72 locales, son 7.200 tragos gratis que vamos a regalar. Y eso vamos a ir habilitando local por local. Entonces, todos tienen que seguir la. Le gusta la idea, escúchame, Quiero nos fruta vamos punto todos. pi. Por favor, necesito que sigan a Quiero Fruta porque no te puedes perder la caipiriña de azaí. Estas Sí. son primicias y no macana. Me encanta. Totalmente. De Entonces, acá no bueno, podemos ir. va acompañado. También vamos a tener los otros tragos, piña colada, todo lo normal, Me ¿verdad? encanta, me Vamos a tener encanta. unas caipiriñas que son de mburucuyá, de frutos rojos. O sea, van a haber unos cuantos tragos frutales. Pero la estrella, sin duda, es la caipiriña de azaí, que es un trago riquísimo. La verdad que salió súper bueno. Es energizante al mismo tiempo que te refresca. O sea, es Me muy bueno. encanta. Artur, mira que se nos está acabando el tiempo. Ok. Un placer tenerte. Quiero agradecerte antes que nada por estar acá. Gracias también, Chico. Pero quiero que nos diga algunas últimas palabras a aquellos jóvenes que quieren emprender en algo Ok. para Bueno. poder terminar así, con exclusiva. Totalmente. Mira, yo crecí viendo videos en YouTube de empresas que empiezan en Estados Unidos, que empiezan en Brasil o que empiezan en cualquier otra parte del mundo y a veces cuesta, porque uno dice, no sé, por decirte la historia de, voy a hacer una marca, a ver, McDonald's, ponele, vos ves y decís cómo creció esa empresa, ¿verdad? Cómo fue en sus inicios y cómo creció. Y bueno, entonces desde Quiero Fruta es una cuestión donde ustedes pueden todos pensar
que sí se puede desde un escenario nacional, ¿verdad? O sea, yo digo que Quiero Fruta sirva un poco la historia, porque tuvimos muchos tropiezos, no solo tropiezos, rotura de costilla y todo, ¿verdad? En el camino. Cuesta emprender, no les voy a mentir, cuesta emprender, cuesta mantener una empresa, todo parece cuesta arriba, pero sin duda se puede. De hecho que nosotros pudimos y eso significa que sí se puede, y sí se puede en Paraguay también, así que se tienen que animar nomás. Muchísimas gracias, Arthur. Gracias, equipo técnico América TV. Gracias, chicos, también. Nos vemos en la próxima edición con más Campus Live. Chao, chao.